Hablar es una de las funciones más importantes que nos caracteriza como seres humanos. Hablar nos permite comunicarnos, expresar nuestras emociones, dar nuestras opiniones. Las palabras que pronunciamos construyen, pero también lamentablemente pueden destruir. Hoy la palabra de Dios nos está invitando a que cuando hablemos sea para edificar, para crear nuevas esperanzas, para consolar, para denunciar las injusticias, para hablar por quienes no pueden hacerlo. Esa característica que solamente tenemos los seres humanos es de podernos expresar, de poder decir, de poder hablar palabras coherentes, frases, sostener una conversación. Ese don maravilloso que Dios nos ha dado a casi todas las personas, debemos aprovechar para que prediquemos, para que llevemos esa buena nueva, para que le hablemos a las personas acerca de lo que Dios quiere que nosotros prediquemos, es decir, llevar a todas las personas la fe, la esperanza en que no estamos solos, en que Dios nos ama y el que Él está esperando, que nosotros la aceptemos y sigamos la ruta que Él nos ha trazado incluso desde antes de nuestro nacimiento. Hoy nos invita entonces la palabra en la primera lectura, que es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 16 al 19 y del 22b al 27, dice la palabra de Dios: el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio. Corred así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, no, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar a los otros me descalifiquen a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío y Dios y Rey mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fías en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita,
Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, tú eres quien nos ilumina, tú eres quien nos conduce a toda verdad, tú eres quien nos enseñas estas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Espíritu Santo, quien sabes que necesitamos escuchar en este día. Por eso te ponemos en tus manos estas palabras que nos construyan, que nos edifiquen, que nos hagan desarrollarnos como personas, como seres humanos. Te damos gracias infinitas y te pedimos, Espíritu Santo, que hables lo que tú sabes que necesitamos escuchar. Amén. En la primera lectura, el apóstol San Pablo, en la primera carta dirigida a los Corintios, está hablando de algo que es muy importante. Está hablando de la predicación. Está diciendo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. El hecho de predicar, dice él, no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio. Está hablando entonces de del deber que tenemos todas las personas, que tenemos esa fe, que creemos en ese Dios vivo, que creemos en la palabra, que creemos que Dios a través de su palabra nos habla, porque su palabra es viva y es eficaz. Entonces, esto de la predicación es simplemente el hablar cuando mi fe es grande, cuando yo creo realmente en que Dios está en mi vida, en que Dios es el que tiene el control de absolutamente todo. Necesito primero ser discípulo, necesito primero aprender para luego sí ir a predicar, ir a hablar. Pero una vez que conocemos al Señor, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados frente a las injusticias, frente a las situaciones que viven muchos hermanos. No podemos quedarnos callados frente a lo que le pueden hacer, al daño que le pueden hacer a otras personas. No nos podemos quedar callados cuando vemos que alguien llora, que alguien sufre, que alguien está en un momento de angustia, de desesperanza, de desaliento, de desánimo. Por el contrario, esos son los momentos que debemos aprovechar precisamente para mostrarles a las personas a través de la palabra que Dios está con nosotros, que Dios no es un Dios lejano, que no es un Dios que está ajeno a nuestras dificultades, sino que por el contrario es un Dios que está siempre presente en cada instante de nuestra vida y que quiere ayudarnos, que quiere socorrernos, protegernos, que quiere cuidarnos y sobre todo abrigarnos, abrazarnos cuando sabe que necesitamos ese abrazo que nos fortalezca, que nos llene de fuerzas para poder continuar aún en las dificultades. Por esa razón entonces yo creo que es una función, es algo que debemos hacer todos, absolutamente todos los creyentes, todos los que sabemos que la buena nueva que es Jesús mismo, ese evangelio que es una acción de gracias, que es una acción de entender y de comprender que siempre nuestro Señor Jesucristo está ahí para ayudarnos, que nuestro Señor Jesucristo está para socorrernos, para darnos fuerza, para perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos de haberle fallado. Esa es la buena nueva que debemos siempre, en todo momento y en toda circunstancia debemos hablar. Y a eso es a lo que nos está invitando en esta primera lectura el apóstol San Pablo en esa carta dirigida a los apóstoles y a los corintios, y que también nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros eh, hablar, porque es una función que Dios nos ha dado a todos los seres humanos de hablar, pero qué bien que las palabras que nosotros pronunciemos sean de esperanza, sean de alegría, de fe, de gozo, de confianza en el Señor, porque lamentablemente en muchas ocasiones hablamos, pero para destruir, para criticar,
Hablamos para quejarnos, hablamos para pronunciar malas palabras, para maldecir. Lamentablemente, esa función tan importante que Dios nos ha dado muchas veces las utilizamos para cosas que no son agradables a Dios, que no son adecuadas. Por eso la exhortación es a que pensemos cómo es que nosotros hablamos. Si hablamos de predicando ese evangelio que es Jesús mismo, que es el amor, que es entender que no estamos solos y que aún en las dificultades Dios quiere participar de nuestra vida. Esa es la buena noticia, entender que así pequemos, que así nos equivoquemos, Dios siempre está con sus brazos extendidos para abrazarnos, para acogernos, para sentir alegría cuando quiera que nosotros nos arrepintamos de haberle fallado. Entonces el mensaje es ese, pensemos en cómo podemos nosotros construir y edificar a las personas a través de nuestras palabras, de esa predicación de la buena nueva. Y en el Evangelio también nos están exhortando a aprender a caminar, pero a caminar en la luz, a caminar en la palabra de Dios. Porque a veces también cuando nosotros no pensamos como piensa Dios, sino como piensa el mundo, a veces entonces guiamos y enseñamos a las personas caminos equivocados, senderos que no corresponden. Por eso aquí en el Evangelio hay varias exhortaciones y la primera es decir, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Cuando nosotros no conocemos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuando andamos solamente por lo que nos dice este mundo, la tierra, sin pensar y sin considerar las enseñanzas de la palabra de Dios, andamos en oscuridad, andamos en ceguera y muchas veces guiamos a las otras personas con base en nuestros criterios humanos, con base en nuestros criterios equivocados. Y por esa razón entonces el Señor está haciéndonos esa exhortación. Tú que eres ciego, puedes guiar a otro ciego. A veces es mejor, si somos ciegos espiritualmente hablando, es mejor no guiar a nadie, no darle un consejo, no decirle, no sugerirle cosas, porque realmente lo que podemos hacer no solamente a una persona, a nosotros mismos, sino a otra persona. Dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Si nosotros nos tapamos los ojos y caminamos y como así ciegos estamos llevando a otra persona, pues no solamente nos caemos nosotros, sino que hacemos que otra persona también se caiga, que otra persona también tropiece. No solamente nos lastimamos nosotros, sino que vamos a hacer que se lastimen muchos otra persona. Entonces, eso es exhortarnos a preguntarnos cómo son esos consejos, esa guía que yo le doy a otra persona. Es desde mi propia experiencia, de pronto de amargura, de enojo, de depresión, de angustia, de queja, de no ver nada, absolutamente nada positivo, sino por el contrario, ver siempre lo negativo en todas las cosas. Esa es la guía que yo le doy a otra persona. Yo pienso que nos toca como plantearnos mucho es en el diario vivir todas estas circunstancias. Y también dice entonces acá que en la segunda exhortación dice es que un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Entonces aquí también nos está enseñando en la palabra de Dios que el maestro por excelencia es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Él es la palabra que se hizo carne, la palabra que se hace viva y eficaz entre nosotros. Entonces, Él es el que puede enseñarnos, Él es el maestro, Él es el que nos guía y Él está esperando que nosotros como sus discípulos aprendamos de Él. Pero no podemos, o sea, nunca podemos igualarnos a las enseñanzas, a la sabiduría que Él tiene. Es muy importante entonces que nosotros lo sigamos y no seamos ciegos guiando a otros ciegos, sino por el contrario que esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, Él dice eso, yo soy la luz, el que está conmigo, el que anda conmigo, no andará en tinieblas, no andará en oscuridad, porque al fin de cuentas la ceguera es eso, andar en oscuridad, andar sin ver la luz, andar sin ver la claridad.
Y la tercera exhortación es: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Esta también es otra exhortación que es bien importante, que tenemos que nosotros hacernos en nuestro diario vivir. La, la mente del ser humano normalmente tiende a ver mucho los defectos del otro. Vemos ese punto negro en una pared blanca. La mentalidad de nosotros es de juzgar, de criticar, de mirar los errores que tienen las otras personas. Pero muchas veces nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras faltas, quizás las justificamos, las minimizamos, mientras que las de los demás las maximizamos. Y esto es lo que nos está diciendo, nos está enseñando la palabra. Muchas veces el error del otro, del hermano, del compañero, del prójimo, es muy pequeño, pero nosotros sobredimensionamos esas faltas. En cambio, nuestras faltas, nuestros errores, que son mucho más grandes, los vemos mucho más pequeños. Y entonces hoy nos está pidiendo la palabra que reflexionemos acerca de eso. ¿Cómo miro yo el comportamiento, los errores y las equivocaciones del otro? ¿Las miro en su verdadera dimensión? ¿Cómo miro mis errores y mis equivocaciones y mis fallas? ¿Las justifico? Quizás son mucho más grandes y esos errores míos son mucho más complejos que los errores del otro. Pero yo no miro sino las faltas del otro y no miro las mías. Jesús dijo cuando le llegaron a la mujer adúltera que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y todos se empezaron a ir, empezando por los más ancianos, porque todos los seres humanos nos equivocamos, todos cometemos errores, como todos ofendemos a Dios, todos somos pecadores. Y entonces a veces nuestros pecados son mucho más graves que los pecados de los otros, pero los pecados de los otros los juzgamos, los criticamos y nosotros nos creemos muy buenos. Y hoy la palabra nos está mostrando que seamos lo contrario. Dice: quítate primero la viga de tu ojo, sánate tú primero, quítate tú los pecados, los errores, las equivocaciones, y así vas a tener autoridad para juzgar a tu hermano. Pero mientras eso suceda, mientras todos seamos pecadores, mientras todos nos equivoquemos, es muy difícil que podamos juzgar al otro en su verdadera dimensión. Dice entonces acá que es hipócrita quien mira el pecado pequeño en el otro, pero en el pecado que comete él o que cometemos nosotros, que es mucho más grande, no lo vemos en esa verdadera dimensión. Entonces la exhortación hoy es para que nosotros miremos nuestras equivocaciones, nuestros errores desde esa verdadera dimensión. No podemos juzgar a los demás, no podemos criticar a los demás, no podemos mirar el error en el otro sin que antes miremos los nuestros. Y como todos somos equivocados, como todos somos pecadores, como todos fallamos, simplemente nos queda es quedarnos callados ante los errores o las equivocaciones del otro, porque no tengo autoridad para juzgar al otro si yo soy mucho más pecadora que las demás personas. Por eso hoy estas exhortaciones que nos hace la palabra es muy importante para que nosotros nos cuestionemos en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que cambiemos esas cosas de las cuales la palabra nos hace darnos cuenta y tratemos de modificar y cambiar nuestro comportamiento antes de juzgar y de criticar a los demás. Vamos a darle gracias al Señor y digámosle: Padre, hoy te damos infinitas gracias por tu palabra, esa palabra que nos lleva a reflexionar en nuestro interior, a cambiar en nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a que nuestra manera de hablar sea esa construcción de la otra persona, de mi prójimo, de mi hermano, que yo pueda predicar el evangelio, esa buena nueva, esa acción de gracias,
esa existencia del amor y la misericordia tuya, Señor, para que pueda yo a través de mis palabras consolar a mi hermano, ayudarlo a levantarse, a edificarlo. Te pido hoy, Señor, que me permitas ver con benevolencia, con misericordia, como tú la tienes con nosotros, los defectos y las dificultades de mi hermano, del otro, y por el contrario, juzgar severamente mis comportamientos para que yo los pueda cambiar de tu mano, Señor. Permítenos ver en la verdadera dimensión en nuestras fallas y en la verdadera dimensión las fallas de los demás. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que ayudes a que cada uno de nosotros en el mundo podamos a través de nuestros sentidos ver lo que tú ves, oír lo que tú oyes y sobre todo hablar lo que tú quieres que nosotros hablemos. Por eso te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.